Hola, soy Davidson Castellanos. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educast, un podcast creado por la División de Educación Continuada de la Universidad del Bosque. En el capítulo de hoy tenemos al ingeniero y economista David Panqueva, especialista en formulación, evaluación y gerencia de proyectos, magíster en Administración de Empresas MBA, Scrum Master certificado. Actualmente es el director de Comunicaciones y Marketing del Branch Zona Norte DC para el capítulo de Bogotá, Colombia del PMI. David, nos quedamos cortos en presentarte y todo lo que haces. Bienvenido a Educast. Hola Davidson, muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un placer estar aquí y un saludo para toda la audiencia de educación continuada de la Universidad del Bosque. David, entremos en materia. Cuéntanos, ¿cómo se define a la gerencia de proyectos? Bueno Davidson, para responderte esta pregunta es necesario que definamos primero qué es un proyecto. Entendemos como proyecto a una iniciativa de carácter temporal. Cuando hablo de temporalidad es que tiene un inicio y un fin determinados, cuyo propósito fundamental es crear un producto o servicio o entregable único. Bajo esa definición, pues ya entendemos a la gerencia de proyectos como una disciplina que estudia la forma como se plantea, se organiza, se ejecuta dicho proyecto y cómo se va monitoreando y controlando para garantizar que al finalizar se entreguen lo que estaban pidiendo o solicitando los diferentes interesados y que se cumpla con el objetivo propuesto para dicho proyecto. Muy interesante, David. ¿Existe algún organismo o institución relevante en el ámbito de la gerencia de proyectos? Por supuesto que sí. Existen muchas organizaciones a nivel mundial que abordan la disciplina de la gerencia de proyectos desde diferentes perspectivas, pero tal vez la institución o el organismo más representativo a nivel mundial y el más reconocido es el Project Management Institute, PMI por sus siglas en inglés. Es tan reconocido que en muchos lugares se conoce como el rector a nivel mundial en gerencia de proyectos. Es una institución estadounidense sin ánimos de lucro, existe desde hace más de 50 años y se enfoca básicamente en formular estándares profesionales para la gestión de proyectos, generar conocimiento y cooperación entre profesionales en gerencia de proyectos y promover la gerencia de proyectos como una profesión a través de los diferentes programas de certificación que desde el PMI se ofrecen para todas las personas. Con todo lo que nos has contado, David, expliquémosle a nuestra audiencia en qué consisten las buenas prácticas del PMI. Las buenas prácticas establecidas por el Project Management Institute se encuentran en un libro, que es una publicación, que es el best seller del PMI, que se llama el PMBOK por sus siglas en inglés. Esto es el cuerpo de conocimientos para el gerente de proyectos o Project Management Body of Knowledge. Estas buenas prácticas son una serie de procesos que cuentan con diferentes herramientas y técnicas que, de ser implementadas correctamente en la organización, incrementan las posibilidades de éxito en los proyectos que allí se desarrollen. Entonces, básicamente, estas buenas prácticas se constituyen en la mano derecha del gerente de proyectos para lograr los objetivos propuestos. David, ¿y quién las puede aplicar? Básicamente, cualquier persona que se encuentre en un entorno, ya sea profesional o personal, donde se desarrollen proyectos, es capaz de implementar las buenas prácticas sugeridas por el PMI. Además, debemos tener en cuenta que la gerencia de proyectos es hoy en día una de las carreras del futuro, es una disciplina de gestión que se está implementando de manera generalizada en el entorno empresarial y básicamente cualquier persona con una disciplina base de cualquier área del conocimiento está en capacidad de aprender las buenas prácticas, de ponerlas en práctica, implementarlas en una organización, en un proyecto y sacarlo adelante de la mejor manera posible. Pienso que la gerencia de proyectos es una disciplina que ha venido cambiando a lo largo de los años. Hoy en día ya aparecen nuevos conceptos como los proyectos ágiles, con marcos de trabajo específicos para desarrollar diferentes tipos de productos. Y la gerencia y las buenas prácticas le enseñan a uno cómo desarrollarlos de la manera adecuada. Entonces me parece que es muy importante que cualquiera que tenga inquietud o que tenga un interés por implementarlas o por conocerlas, se dé a la tarea y se tome el tiempo de buscarlas y entenderlas, porque son muy sencillas de entender y de aplicar. Y con lo que nos cuentas, David, ¿cuáles son los beneficios para las empresas y para los profesionales? Interesante pregunta, Davidson. Pues mira, de cara hacia la empresa existen múltiples beneficios cuando se implementan las buenas prácticas en gerencia de proyectos. Por ejemplo, se garantiza la satisfacción del cliente, puesto que se entiende desde el inicio del proyecto cuál es el objetivo fundamental del entregable, cuál es el propósito, y todas las acciones y actividades que se desarrollan durante el proyecto van orientadas hacia dicho objetivo, es decir, hacia la satisfacción del cliente.
También le permite a la organización optimizar su estructura de costos, puesto que una visión estandarizada de los proyectos, una visión organizada de los mismos le permite ahorrar dinero y generar eficiencias operativas que generan retorno sobre la inversión. Además, permite coordinar adecuadamente los recursos internos y externos de la organización. Permite también que todas las actividades que se desarrollan en la misma se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa y mejora mucho los resultados no solo financieros, sino de posicionamiento y reconocimiento en el mercado. Y por supuesto, una de las características más importantes o de los beneficios más importantes es que permite la documentación de las lecciones aprendidas y una adecuada gestión del conocimiento que le permite a la organización crecer a medida que avance y desarrolla sus proyectos. Eso por el lado de la empresa. Por el lado de los profesionales, por supuesto, un profesional que tenga conocimiento sobre las buenas prácticas va a ser un profesional mucho más competitivo, un profesional que va a ser capaz de agregarle valor a la organización donde se desempeña, o un profesional que va a ser capaz de desarrollar sus propios proyectos de gestión o de emprendimiento o proyectos personales de una manera organizada, siempre buscando la consecución de los objetivos y disminuyendo los reprocesos, las demoras, los excesos de costos y todo este tipo de situaciones que se suelen presentar cuando la gente desarrolla proyectos sin tener una estructura básica y un conocimiento adecuado de cómo hacerlo. ¿Qué empresas deberían aplicar estas buenas prácticas? Pues mira, yo considero que todas las organizaciones, sin importar su tamaño, ni el sector al que pertenecen, o si desarrollan uno o varios proyectos en simultánea, deberían buscar la implementación de las buenas prácticas en gerencia de proyectos. Todas las organizaciones hoy en día comparten algo en común y es que el entorno en el que se desenvuelven es un entorno variable, es un entorno cambiante, es un entorno que requiere respuestas rápidas ante los cambios que ocurren. Y los proyectos suelen ser ese vehículo que le permite a la organización responder de manera eficaz ante esos cambios en el entorno. Entonces, lo que busca la gestión de proyectos y las buenas prácticas es simplemente ayudarle a la empresa a cumplir con estos objetivos estratégicos y también asegura que todos los miembros en la organización conozcan su responsabilidad, identifica posibles mejoras en los procesos a través de la implementación de los proyectos y por supuesto les proporciona ahorros en tiempos y costos. Entonces, creería yo que cualquier empresa, sin importar su tamaño, debería buscar la implementación de estas buenas prácticas. David, en verdad muchas gracias por ilustrarnos en este mundo de la gerencia de proyectos. Quiero agradecerle a todas las personas que se tomaron algunos minutos para escuchar este podcast y de paso aprender un poco más sobre gerencia de proyectos. Aprovecho también para extenderles una cordial invitación a que se inscriban en el Diplomado en Gerencia de Proyectos bajo las buenas prácticas del PMI, el cual es impartido por la Universidad del Bosque, que es una de las universidades más reconocidas a nivel latinoamericano en lo que se refiere a gerencia de proyectos, ya que es la única en Colombia y una de las pocas en la región que cuenta con la acreditación de alta calidad otorgada por el Global Accreditation Center del PMI. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Esto fue Educast. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Davidson, por haberme invitado a participar de este podcast sobre gerencia de proyectos. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Educación Continuada.